Sí. Ahora sí. Muy buenos días. Buenos días. Buen día. ¿Qué pavo, panita? ¿Cómo vamos? Toca que cuando vengo papá, organice todo, ¿no? Bueno, señores, ¿cómo amanecen? ¿Cómo vamos? Vamos a esperar un momentico que lleguen los demás. ¿Y suena de alguien hablando acá? Ah, sí, la profesora ahí sí hizo propaganda. Ahí hace un poquito hablando propaganda. Bueno. Mientras nos vamos ubicando en la página 28. Página 28. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Bueno, nos vamos a ubicar en la página 28. Sí, pero la 27 ya la desarrollamos. Estamos en la 28, vemos que va la pregunta número 70, que era la de un circuito, que les dije que cuando empezáramos a ver circuitos, pues la analizábamos, ¿sí? Y hoy es la clase de electro. Sí, en la lección anterior. En la lección anterior, la última pregunta de termodinámica, aparecía ya algo de los circuitos. Profesora, Sí, cuéntame. tiene la respuesta de la 67 y 68. La D, 67D y la 68. Espera. Bueno, ya está. Eso. La B. La C. 67, la D y 68, la C. Gracias. La 69 sí la habíamos visto que era una bombilla. Y la 70 estaba pendiente porque eso sí necesitaban un poquito de conocimiento. Pero perdón, se trabó. ¿Es 68 qué? Les escribo acá por el chat. Seis, 8, 6, 7, la D
y 69. Listo. Hasta ahí habíamos quedado. Ahora, vamos para la 70 de ese mismo capítulo. Bueno, resulta que hay dos clases de circuitos. Uno que se llama paralelo y otro que se llama serie. Ya se los voy a mostrar. Sí, que son estos. Bueno. ¿Cómo descubro cuál es cuál y cómo se comportan? Entonces, imaginariamente usted imagínese Ahora se levantó, creo. que borramos uno, ¿sí? Borramos una resistencia. Si el circuito funciona, si por ahí fluye la corriente, el circuito es paralelo. Si no funciona, el circuito es serie. Entonces, usted hace el recorrido. Por acá salió, por acá ya no le va a llegar corriente, entonces es un circuito serie. Quiere decir que hasta aquí ustedes ya han aprendido todas las normas que evalúa el IFES, por lo tanto, Chicos, apagamos audios, por favor. Bueno, esa es la forma de descubrir un circuito serie o paralelo. Si yo quito una resistencia, digamos, vamos a quitar esta, y el circuito funciona, está en paralelo. Entonces damos la vuelta por acá. Ah, bueno, ese circuito funciona, un circuito más pequeñito. Por acá. Ah, perfecto. Entonces, como funciona, el circuito se llama paralelo. Si deja de funcionar, el circuito es serie. ¿Listo? Espérenme un segundo. Hola, guapa. Una chiquita, corre, corre, corre. Bueno, esa es la diferencia entre el uno y el otro. Otra de las diferencias de los circuitos es que cuando yo tengo un circuito en serie, digamos cada resistencia acá es de 10. Yo la sumo directamente y obtengo una resistencia equivalente. En lugar de tener 3 resistencias de cada una 10, yo puedo sumarlas directamente, o sea, R1 más R2 más R3, ¿sí? Y obtener una sola resistencia. Mientras que en el circuito paralelo, para yo obtener una resistencia equivalente, la voy a sumar de forma inversa. O sea, un décimo más un décimo más un décimo. Si, por ejemplo, son de 10 las resistencias. Entonces me quedaría 1 dividido entre el R equivalente sería igual. Entonces, sí, 1, siempre va a aparecer 1 más, las resistencias que yo necesite. Y van a ser sumas muy fáciles, pero en forma fraccionaria. R1, R2, R3. Hagámosle la fracción. Déjela. Bueno, entonces pónganle cuidado. Vuelvo y les repito. Si por ejemplo acá mis resistencias cada una vale 5. Entonces 5, 10, 15. El R equivalente aquí sería 15. Pero si yo las tengo esas mismas 3 resistencias en paralelo, voy a sumar un quinto más un quinto más un quinto. Y después de que la sume, ¿cuánto me da un quinto más un quinto más un quinto?
Pues como tengo el mismo denominador, me quedaría 3/5, ¿cierto? Ya cuando me vaya a dar la equivalente, tengo que invertir esa fracción. O sea que el R equivalente aquí sería 5/3. ¿Sí? Volteo, invierto la fracción. ¿Listo? Para las dos, el voltaje, eso es ley de Ohm, es la corriente multiplicada por la resistencia. ¿Listo? Estos son los voltajes son las baterías. La corriente es la cantidad de electrones que viaja por determinado tiempo. Y la resistencia es lo que se opone a la corriente, que en este caso serían estos tres. ¿Sí? ¿Listo? Bueno. ¿Qué otra cosa? La corriente que circula por acá es la misma. Todo ese circuito y es igual. A la corriente. En el otro caso, aquí en estos paralelos, el voltaje es el que se conserva. ¿Listo? O sea, por acá, si por acá circulan 10 amperios, por acá también 10 y por acá también 10. Pero si tenemos un circuito paralelo, no. Si tenemos por acá 10, aquí ya en este punto, una parte de la corriente va para acá y otra va para allá. ¿Listo? Se divide, ese 10 se divide en la corriente para esas otras dos resistencias. Bueno. Ahora volvamos a la pregunta que nos faltaba. Dice, un circuito se compone de una fuente de 12 voltios y 5 resistencias de igual valor, conectadas como se muestra en la figura. Según lo que se puede observar sobre los valores de la corriente I, es correcto afirmar que. Vamos a ver qué puede afirmar sobre la corriente. Entonces, recordemos, bueno, acá salió con 12. Esta corriente I1, cuando llega a este punto, se divide entre I3 e I2. ¿Listo? La corriente I1 en este punto se divide en I2 y en I3. I2 baja por acá, por acá, por acá, y cuando vuelve a este punto, se suma con I3 y se convierte en I4. ¿Sí? ¿Qué podemos decir entonces acerca de esa afirmación de la corriente I? ¿Que la corriente I1 es menor que I2 y que I3? No, porque es la suma. I1 va a ser la suma de esta I2 más I3. ¿Listo? ¿Que la corriente I3 es igual a I1? No, porque esta corriente que va por acá se dividió en dos. ¿O que las corrientes son iguales? No son iguales porque hay un circuito serie y otro paralelo y son solamente iguales en uno serie. No son iguales porque esta corriente que iba acá bajó y o sea, tuvo una ramificación. ¿Listo? Tuvo una ramificación. Y la D, las corrientes I2 e I3 son menores que I1. ¿Por qué? Porque I1 se divide. O sea, esa corriente que lleva I1, una parte va para I2 y otra parte para I3. Esa sería la respuesta correcta. Las corrientes I2 e I3 son menores que I1 porque I1 se divide en 2 y en 3. ¿Listo? Esa era la que nos faltaba. Entonces, la 70, la D. Y ahora sí pasamos a nuestras preguntas de electro, de ley de Ohm y de circuitos. ¿Quién me colabora leyendo la pregunta número 71? Un estudiante cuenta con los siguientes materiales: borrador, tapa gaseosa, bola de ping-pong y puntilla. El estudiante quiere mover un carro de plástico colocando un imán por debajo de una mesa, como se muestra en la figura. Pues ahí se ve.
Para mover el carro, el estudiante debe colocar en su interior A, la puntilla porque está presente mayores propiedades magnéticas. B, la bola de ping-pong porque esta no presenta propiedades magnéticas. C, la tapa gaseosa porque esta no presenta propiedades magnéticas. Y D, el borrador porque este presenta mayores propiedades magnéticas. Bueno, ¿qué debe colocar entonces? Para que el carrito se mueva. La puntilla, ¿verdad? La puntilla. Sí, señor. Entonces, la respuesta de la 70 sería la A. ¿Quién me colabora con la lectura de la 72? Un estudiante lee un artículo en el que se relacionan los siguientes dispositivos: batería, aerogenerador, panel solar y turbina. Si el estudiante está investigando sobre la transformación de energía química y lumínica en energía eléctrica, debería leer acerca de los dispositivos. Necesitamos energía química y energía lumínica. Perdón. Necesitamos la transformación de energía química y lumínica en eléctrica. Pues, ¿cuál de esas me serviría? ¿Cuál para energía química? ¿Cierto? La batería. ¿Y cuál para energía lumínica? El panel solar. Entonces me serviría 1 y 3. 72 sería la B. Profe, ¿y la 2 qué? Eso también me genera, perdón, autogenerador. Esto es energía eólica, pero es más efectiva. El panel solar tiene más, capta más energía para convertirla en eléctrica. Y porque aparte me están diciendo la energía lumínica, ¿sí? Esta es energía del aire, por eso no me sirve. Y capta más y almacena más energía un panel solar, ¿sí? La otra no me sirve porque es energía del aire, ¿sí? Esta es energía química que la puedo transformar en eléctrica. Esta es energía lumínica que puedo convertir en eléctrica. La otra es energía del aire que puedo convertir en eléctrica. A ver, espérenme. Listo, entonces esa sería la 20. Entonces espere que acá me están pidiendo la respuesta. Entonces voy a colocar la 70. 70, dijimos que la D. Y la 71, bueno, ya le respondieron. La A, la puntilla. Y la 72, dijimos que la B. 73. Bueno. ¿Quién me colabora con la 73? Dos estudiantes, a través de un laboratorio virtual, estudian el comportamiento de la fuerza de repulsión entre cargas eléctricas. Ellos obtienen los datos de la fuerza de repulsión entre dos cargas eléctricas como función de la separación entre ellas, como se muestra en la siguiente tabla. Uno de los estudiantes afirma que la fuerza de repulsión entre las dos cargas disminuirá aún más si se aumenta la separación entre estas. Teniendo en cuenta la información anterior, esa afirmación es una... Entonces, vamos a leer así por encima de la tabla. Digamos que para 10 metros, la fuerza es de 4.500. Para 11 de 3.000, para 16 de 1.000, para 18 también vamos por el rango de 1.000. O sea que va disminuyendo. A medida que aumento la separación, ¿qué pasa con la fuerza? Va siendo más pequeña. Aumentar la fuerza, disminuyo la distancia. Para poder aumentar la fuerza, la distancia debe ser pequeña. ¿Qué estoy haciendo? ¿Suponiendo o haciendo una predicción? Es una suposición errónea. Acá me dicen que es una, ¿por qué es una suposición errónea? Porque nos dice usted que cuando entre mayor separación,
menor fuerza de repulsión. Ajá, menor. Una predicción. Es una predicción. No es una suposición porque yo no estoy diciendo qué tal si. Yo no estoy diciendo, ¿será que sí me quiere o será que no me quiere? Eso sí es suponer, porque son cosas que no podemos medir. ¿Será que soy inteligente? ¿Será que no soy inteligente? Son cosas que no podemos medir, ¿sí? Pero yo puedo medir perfectamente la distancia, el tiempo, la velocidad, la fuerza, y a ver qué va a pasar si esto de pronto se sigue aumentando, ¿qué le pasará a la fuerza? Estoy haciendo una predicción. ¿Listo? Es una predicción. Entonces tengo dos opciones para predicciones. Dice, predicción porque el estudiante determinó la fuerza de repulsión sin necesidad de observar los datos. O predicción porque el estudiante observó el patrón de fuerza y a partir de eso, a partir de los datos de la tabla. ¿Cuál sería? ¿La B o la D? La D. Ajá. Porque necesitamos mirar los datos de la tabla para poder predecir, no suponer. Recuerden, si yo supongo es porque algo no lo puedo medir. Cuánto me quiere, cuánto no me quiere, cuánto me extraña, esas cosas no las puedo medir. Pero en qué tiempo va a llegar a mi casa mi novio, en qué momento se va a ir, cuánta va a caminar, eso sí lo puedo medir. Entonces sí puedo predecir. ¿Listo? Bueno, muy bien. Esas preguntas son más de comprensión de lectura. Bueno, acá me dicen, ¿quién me colabora con la lectura? Del 74. ¿Quién me colabora con la lectura del 74? Gracias. Un circuito está construido con una resistencia, dos bombillos, un interruptor, una batería y cable conductor. El interruptor se encuentra en la posición apagado. ¿Qué sucederá con los bombillos al mover el interruptor a la posición de encendido? ¿Qué le pasará? Ambos bombillos se encenderán, o únicamente el 1, o únicamente el 2, o ninguno de los dos. Esas son las preguntas regalo que hay en el ITRES. Pues si prendo el interruptor y todo está conectado, ambas cosas se van a aprender. ¿Listo? Ambas se van a aprender. Tengo acá la batería, tengo el interruptor, esto se alimenta por acá, listo. Hay una resistencia paralela, esa resistencia no hace nada a los bombillos. Listo, ambos bombillos se encienden. La respuesta sería la A, 74A. Otro regalo del ITRES. Este taller está súper regalado. Súper regalado. 75. Dice, se tienen dos circuitos en serie. ¿Qué significa en serie? Que solamente hay un cable que lo rodea. O que si quito una resistencia, el cable ya no, el circuito no funciona. Bueno, tengo ese circuito. Teniendo en cuenta la información de la figura, ¿en cuál de los circuitos fluye la corriente eléctrica? ¿En el de circuito con palitos de madera o en el circuito con alambre de cobre? ¿En cuál de los dos? En el de alambre de cobre. Ajá, entonces la C. Esas preguntas son súper sencillas. Solo en el alambre de cobre. De hecho, en el mismo bombillito Sí. se revela la respuesta. De hecho, aquí está la figura iluminada. Bueno, acá este dibujito. ¿Cuál era la 74? Solo el alambre de cobre, la C. La 74, la anterior. A la 74. Ambos bombillos se encienden. Gracias. Listo. Ya las coloco acá. 7273. La D, que era la predicción. La 74, la A. Y la 75,
La C. Listo. 7,6. Bueno. 76. ¿Esta pregunta ya la habían hecho en química? Espérenme un segundito porque acá el dibujo está mal. Ya había anotado eso acá. Ya les busco el dibujo. Un grupo de investigadores. Este sí es el dibujito. Ya les comparto pantalla. Miren, este es el dibujito. ¿Sí? Acá está la termoeléctrica, están las torres, están las casas guardia. Para que porfa arreglen ahí, que es que en el dibujo que aparece acá, o no sé si para ustedes ya se los arreglaron, a mí me aparece que todo está unido, o sea, estos cables están unidos. ¿Sí? La pregunta dice, un grupo de investigación observa que en una ciudad se presentan altos índices de contaminación por la elevada concentración de CO2 que se genera en la quema de combustibles fósiles para la producción de electricidad en las casas. Ellos elaboran la siguiente figura donde se representan algunas características de la ciudad. Entonces, altas producciones de CO2 por la termoeléctrica, ¿verdad? Están las torres eléctricas, hay pocas corrientes de viento, poca reserva de agua y la torre es la que conecta a las casas. Entonces, pregunta. Los investigadores observan que la corriente eléctrica generada por la termoeléctrica no llega hasta las casas. ¿Por qué? A, porque las torres de electricidad son muy altas. B, porque los cables que conectan las torres están rotos. O C, porque no hay cables entre la termoeléctrica y las torres. O D, porque las casas se encuentran muy lejos de la torre. B, profe. La B, profesora. Ajá, pero entonces sí ven que tienen que corregir porque ninguna respuesta concuerda. Ahí en el momento de editarlo, tal vez el que dibujó nuevamente hizo el esquema, pues unió, creo que de pronto había sido un error de impresión, y unió esos cables. Pero según el ITFES, la pregunta es con los cables rotos, que también era una pregunta súper fácil, súper fácil. ¿Listo? Pues para que lo tengan ahí en cuenta. Pues aquí deben estar rotos. Entonces, 76, la B. 77. ¿Quién me colabora con la lectura y las respuestas del 77 de una vez? ¿Quién me colabora con el 77? Uno solito. Yo. Gracias. En un libro, un estudiante lee que en un circuito paralelo la corriente se divide en cada bombillo. Con base en esto, él construye el siguiente circuito. Al conectar el circuito, el estudiante observa que el bombillo 1 se ilumina con el bombillo 2. Se ilumina más que el bombillo 2, porque el bombillo 1 ilumina más que el bombillo 2. ¿Por qué será que este se ilumina más?
¿Será porque tiene una resistencia mayor o una resistencia menor? Mayor. Entonces vamos a ver la ecuación. Yo tengo que voltaje es corriente por resistencia, ¿cierto? Si yo aquí quiero despejar R, no, perdón. Si yo quiero mirar cuál ilumina más, yo debo despejar esta intensidad, esta corriente, que sería voltaje sobre resistencia. ¿Listo? Y es igualito que todas las fórmulas que tienen algo arriba y algo abajo. Si la resistencia es grande, ¿qué le pasará a mi corriente? ¿Cómo será? Pues si hay Menor. mucha gente que se opone, exactamente, si hay mucha gente que se opone, que es resistente, menos van a fluir las cosas, ¿cierto? Pero si no hay nadie, si la resistencia es muy cortica, lo contrario. Si esta es muy cortica, pues la corriente va a ser mucho más grande. Y como yo necesito que esto sea grande, entonces ¿cómo debe ser R? Menor, ¿cierto? Entonces ya tenemos dos opciones para escoger. Tengo la opción B y la opción, perdón, la C y la D. Ahora miremos el por qué, dice. Porque el bombillo 1 tiene una resistencia menor, muy bien, lo que hace que la corriente que la atraviesa sea mayor. No, acabamos de decir que debería ser, perdón, lo que hace que la corriente que la atraviesa sea mayor, exactamente, ¿cierto? Y la otra es porque el bombillo 1 tiene una resistencia menor, sí, lo que hace que la corriente sea menor, no. Son inversamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro debe disminuir. Entonces la respuesta correcta sería la C, porque el bombillo 1 tiene una menor resistencia. Muy bien. Lo que hace que la corriente sea mayor. Que la corriente sea mayor. Entonces 77. Lo coloco acá en el chat. El 76. Corrigiendo el dibujito, dijimos que era B. Ok, 77. Sí, bueno. El 77. Resulta que me preguntan por qué este bombillo ilumina más. ¿Sí? ¿Por qué este ilumina más que este? Este ilumina más porque es menor la resistencia. ¿Por qué? Entre menor resistencia, o sea, mire las líneas rojas, entre menor resistencia la corriente puede fluir con mayor facilidad. Haga cuenta que este tubito que estoy pintando acá es el camino para salir a la calle. Y usted aquí tiene un montón de bolitas. Un montón de bolitas. Que serían sus resistencias, ¿sí? Y usted quiere salir, pero usted es la corriente. ¿Es fácil pasar por acá? Usted quiere pasar, atravesar eso. ¿Sí? Usted quiere atravesar eso. ¿Es fácil pasar por ahí cuando hay muchas resistencias? No, ¿cierto? Es más fácil cuando hay menos resistencia. Entonces, ellas son inversamente proporcionales. Si yo quiero que el bombillo alumbre bastante, que la intensidad sea alta, ¿cómo debe ser la resistencia? Pequeña. ¿Listo? Es por eso. Ahora sí, mucho mejor. ¿Sí? Por eso escogimos la C. Ok. Bueno. Este le faltó también dibujar unas rayitas. Yo voy a copiar en Paint. Y ya se los arreglo para que ustedes también lo arreglen allá en su libro.
Spain. Miren aquí. Esto va acá. Dejarlo solito. Ese circuito, por favor, arréglenlo. Esta línea va acá, esto va cerrado. Esto va cerrado y esto va así. ¿Listo? Me faltaban esas rayitas para poder responder esa pregunta. Esa pregunta dice, en la siguiente figura se muestra un circuito formado por una batería y 3 bombillos y un interruptor. Uno de los bombillos del circuito no enciende, mientras que los otros dos sí. Un bombillo no sirve. Será este porque no le llega corriente. Ah, pero igual ahí a todos les llega corriente. No. No, es este. Aquí no va. Estas dos rayas sí van ahí. Bueno, un circuito no funciona. El del bombillo 1, ese no enciende. ¿Por qué? El Me interruptor dicen, que está conectado se encuentra abierto. el interruptor está abierto. Ajá. Sí, el interruptor está abierto. Enlace, profe. Ajá, así, ahí lo dice. El interruptor está abierto, entonces no me va a encender. Entonces la 78, 78, sería la C. El interruptor está abierto. 79. Tengo un imán, ¿cierto? Resulta que por descuido se me cae y se parte. ¿Cuál sería la mejor representación de distribución de esos polos que se forman ahora? Cuando, digamos, este es el imán y se me partió. Tengo este imán así, unido, pero se me partió. ¿Qué pasará con esto? Bueno, resulta que hay una propiedad de la carga eléctrica que me dice que la carga no se crea, la carga no se destruye, la carga se redistribuye. Así como la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, a la carga le pasa lo mismo. Entonces, cuando el imán se parte, las cargas por dentro vuelven y se redistribuyen. Y lo que pasa es que vuelve y me queda un norte y un sur. No es que si yo partí el imán, acá me va a quedar el norte y acá el sur. No. Ellas se vuelven a distribuir y me queda norte-sur. Si se vuelve a partir, la misma historia. Otra vez norte-sur. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de representar esos imanes? Sí. La C, muy bien. La C, muy bien. ¿Por qué? Porque acá me están representando norte-norte. No, ni va a quedar sur-sur, ni va a partirse por la mitad norte-sur, porque ellos se redistribuyen. Ni acá sí me va a quedar norte-sur y norte-sur. Ni tampoco me va a quedar sur-sur. Entonces la respuesta correcta es la C. Ok, 79C. 80. 80.
Así. Dice, un estudiante realiza un experimento para, perdón, no me voy de aquí hasta allá. Un estudiante realiza un experimento así para estudiar la carga eléctrica de un haz de partículas. Para ello hace pasar el haz entre dos placas, una cargada positiva y la otra cargada negativamente. ¿Listo? Pasan ahí. Tengo acá la placa cargada positivamente, acá cargada negativamente. Pasa el haz de las partículas. El estudiante observa que el haz se desvía hacia arriba. A partir de los resultados del experimento, el estudiante puede incluir que el haz está compuesto de partículas sin carga, o cargadas negativas, o cargadas positivas y negativas, o cargadas positivas. ¿Qué sucede con ese haz? ¿Hacia dónde se va? Hacia el lado positivo, ¿cierto? Hacia el lado positivo. Si nos acercamos hacia el lado positivo, es porque estas cargas, ¿cómo deben ser? Para que se atraigan. O aquí negativo, para que se repelen. ¿Cómo debe ser esa carga? ¿Qué signo debe llevar estas cositas para que ellas se vayan acercando al positivo? Carga Negativas. Porque negativas se atraen con positivas. ¿Listo? Recuerden una cosa. No sé si ustedes ya empezaron a ver la parte de cargas eléctricas en el colegio. Pero siempre, siempre vamos. Bueno, espérenme, aquí les saco otra diapositiva. Otra diapositiva. $79, la C. 79. La C. Y la 80, la B. Bueno. Algo importante, cositas importantes del electromagnetismo. Hay varias propiedades de las cargas, ¿listo? Son 4 propiedades de las cargas. Por ejemplo, una de las propiedades de las cargas es que hay cargas de forma positiva y de forma negativa, y que dependiendo cómo las acomodemos, o se atraen o se repelen. Esa es una propiedad de las cargas eléctricas. Otra propiedad de las cargas es que es cuantizable, ¿sí? O sea, nosotros podemos medir la carga. La otra es que la fuerza entre las cargas, ya sea atracción o repulsión, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Recuerden esta fórmula. Una constante multiplicada por las dos cargas. Carga 1 y carga 2. Dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Cargas. Esta es la ley para las cargas. Recuerden que no es la del amor porque llevamos cargas opuestas, que cargas opuestas se atraen, pero usted no es una carga, usted es una masa. Entonces, esa es la tercera, que la fuerza es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Y la cuarta es que la carga no se crea ni se destruye, solo se redistribuye. O sea, la carga siempre está en el universo, y igual que la energía. ¿Sí? Son principios fundamentales. Siempre van a estar ahí en el universo. Bueno. Recuerden, esta es la fuerza eléctrica, la fuerza que sienten dos cargas. Si usted quiere seguir felizmente enamorado, entonces utilice la fuerza gravitacional, que es una constante, un valor
Eso también es un valor. Esto vale 9 por 10 a la 9. Este vale 6,23 por 10 a la menos 11. Y acá me multiplican las masas. Y se divide también entre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Ahí me mostraban una tablita. En la pregunta número 73. Me decían que el estudiante observa que para 10 metros la fuerza era de 4.500. Por ejemplo, para 17 metros, la fuerza era de 1.500. Entonces ya se redujo. ¿Por qué se redujo? Porque la distancia aumentó. Entonces, si esto es grande, así funcionan todos. Si esto es muy grande, la fuerza, ¿cómo va a ser? Pequeña. Entonces, la distancia entre las cargas debe ser pequeñita para que la fuerza sea grande o viceversa. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Otra cosa, las cargas siempre se van a atraer de positivo a negativo. O sea, el negativo es el que atrae. ¿Sí? Hay una cosa que se llama líneas de campo, que es simplemente una representación y se dibujan saliendo del positivo y llegando al negativo. El hecho de que aparezca una carga en el universo significa que me va a generar un espacio, un campo eléctrico. Ese campo eléctrico es igual a una constante que se parece a esta fórmula, multiplicada por la carga y dividida entre la distancia al cuadrado. ¿Listo? Quitemos esto. Eso es el campo eléctrico. ¿Qué es el campo eléctrico? Simplemente es el espacio en donde interactúan las cargas. Es un espacio. Gracias a ese espacio podemos tener muy buena telecomunicación. Ondas AM, ondas FM, ondas de frecuencia, ondas de radio, rayos X, bueno, protegernos del sol. Este campo eléctrico es cuando las cargas están quietas, pero si ellas empiezan a moverse, no solamente me va a generar campo eléctrico, sino campo magnético. ¿Qué es el campo magnético? Es ese espacio generado porque las cargas se mueven. ¿Listo? Otra cosita que podemos hallar acá, con todo eso del campo y de la fuerza eléctrica, es el potencial. Potencial es una energía. Es el trabajo que requiere para desplazar una carga de aquí a otro lugar. Entonces, el potencial también se parece a estas ecuaciones. Es K, KE, multiplicado por la carga, dividido entre la distancia. ¿Sí? No al cuadrado, entre la distancia. Perdón. Esto es un número, estos son vectores. ¿Qué significa que sean vectores? Pues que yo, por ejemplo, le digo a usted, son las 8:54 de la mañana. Usted me entendió que estoy dictándole la hora, ¿cierto? Pero si yo le digo, corra 20 metros. Vaya, salga y corra 20 metros. ¿Está clara la información de que vaya y corra 20 metros? ¿O le falta algo? Si yo le digo, vaya a correr 20 metros, ¿usted qué hace? De pronto me dice, profe, pero los corro hacia adelante, hacia atrás, voy al norte, voy al sur, puedo subirlos o bajo al sótano. Ah, le falta una dirección, ¿cierto? Entonces, hay cosas como el potencial que solo con el número ya sé cómo fue la variación, pero hay cosas como la fuerza y el campo que necesitan también tener una dirección. En el eje X, en el eje Y, o sea, yo puedo decirle 10 newtons en el eje X. Un campo de 200 newtons sobre Coulomb, seno del ángulo, ¿sí? Ya le estoy dando una dirección. ¿Listo? Bueno, eso es por parte del electromagnetismo. No, es que esas no las hemos hecho. Esas son para otra clase. Esas son para otra clase.
Hasta la 80 vamos a hacer hoy. Solo hasta la 80. Solo hasta la 80, ¿listo? Bueno. Esas líneas de campo, esas flechitas que uno dibuja, me sirven, por ejemplo, si yo tengo acá una carga positiva y acá una carga negativa, y quiero dibujar cómo es el campo, entonces yo dibujo una flecha que vaya aquí para allá, porque siempre salen de más y llegan a menos. ¿Listo? Salen de más y llegan a menos. Esas serían mis líneas de campo, las que yo quiera dibujar. Si dos son positivas, pues nunca se van a encontrar. ¿Por qué? Porque ambas van a salir y no van a llegar a ninguna parte. Lo mismo si dos son negativas. ¿Listo? Bueno, chicos, podemos dejar hasta acá. El próximo encuentro. Bueno, ya no nos faltan sino 20 preguntas. Pero básicamente eso es lo que necesitan saber de electro. Que la carga está siempre en el universo, que hay una fuerza entre cargas, que cuando hay una carga me genera un campo donde va a interactuar con otras cargas, y que si esa carga empieza a moverse, me va a generar campo magnético. La carga solita tiene campo eléctrico, la carga moviéndose tiene campo eléctrico y campo magnético. Y aparte puedo medir la energía como un potencial. ¿Listo? Bueno, revisen por ahí si tienen alguna pregunta. Recuerden, por favor, recuerden hacer las actividades, los quizzes, volver a enviar las tareas. ¿Listo? Bueno, que pasen buen día. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Bueno, que estén muy bien. Chao, chao. 70. Bueno, ya pueden ir, ¿no?